Abran su Biblia, hermanos, por favor, en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Cierto? La cita que ya se leyó. Hebreos capítulo 3. Seguimos con el estudio de esta epístola, ¿cierto? Y bueno, en esta mañana vamos a avanzar en lo que el autor nos quiere decir, lo que dijo en su momento y también lo que quiere decirnos en esta mañana. Como ustedes pueden ver al principio, ahí la idea general tiene que ver con esto. Cristo es superior a Moisés. Y esto tiene un sentido bastante interesante por el contexto a quién se está dirigiendo el autor. Y lo vamos a ver esta mañana. Ahora, en cierto sentido, el resumen de esta sección que vamos a ver esta mañana tiene que ver con estos tres aspectos. ¿A quién se dirige? ¿Cierto? Esto es importante recordarlo. ¿Qué les dice? ¿Y para qué les dice lo que les dice? Y eso yo quiero que esta mañana podamos notar. Si se da cuenta, no es muy difícil entender. Y esta es la división. Por eso, en esta mañana también, como estoy diciendo, quiero que cada uno de nosotros también pueda tomar esto no solamente como un mensaje para creyentes judíos que estaban dudando en cierto sentido de Cristo. En el día de hoy, nosotros, y ojalá esto no ocurra, ¿cierto?, podemos también perder en cierto sentido el rumbo y quizás divagar en algunos sentidos. Ahora, lo primero que nos dice entonces es a quién se dirige el autor. Y ustedes pueden ver en el primer versículo esta información. Y el resumen se los muestro de esta manera. Noten aquí, dice, por tanto. Y eso es muy importante porque eso nos remite a lo anterior. Este sentido es como una bisagra, ¿cierto?, retórica, ¿cierto? Ahí está, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Son tres cuestiones que el autor usa, ¿cierto?, para referirse a los destinatarios. Ahora, ¿por qué es importante esta expresión, ¿cierto?, esta bisagra retórica? Noten, por favor, lo que ya ha dicho el autor en el capítulo 1. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es este Señor? Recuerden, hermanos, que los destinatarios de esta epístola estaban dudando acerca de las prerrogativas de Cristo. Estaban pensando, ¿será suficiente Cristo? ¿Necesitamos hacer más cosas para poder obtener, ¿cierto?, este preciado premio de la salvación? Y el autor tiene que, ¿cierto?, exponer en su carta. Recuerden que, como lo hemos aprendido en el último capítulo, si me acompañan al capítulo 13, versículo 22, este es más o menos el carácter de esta epístola, ¿cierto?, con copia a todos los creyentes, como haría uno en un correo, ¿cierto? Es escrito a los que estaban dudando de su fe, a los que estaban dudando de las prerrogativas de Cristo, pero también para nosotros. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra, ¿y cómo dice su Biblia?, de exhortación. No debemos olvidar que cuando venimos a la iglesia, venimos a ser exhortados por el Señor y por medio de su palabra. No venimos a escuchar lo que nos gusta o lo que nos hace bien. Y por supuesto que la exhortación nos hace bien, hermano. Por tanto, ¿cierto? Ahora, noten el primer capítulo. ¿Quién es Cristo? Y eso es lo que quiere destacar el autor a personas que están pensando, ¿será suficiente Cristo? Y noten la introducción, la tremenda introducción. Esto podría ser un knockout en cierto sentido. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta como la última voz de Dios. No hay más profecía. Cristo es la máxima expresión de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda un correo. Viene Él mismo. ¿En la persona de quién? De Cristo. Yo te podría preguntar, ¿qué más revelación quieres? Si Cristo vino en la persona, ¿cierto? En este caso Dios vino en la persona de Cristo. Él mismo vino. El mensaje se encarnó. Ahora, además de eso, por supuesto, el autor va a decir quién es Cristo. Él es, cierto, heredero de todo, es el creador, es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero además de eso, efectuó la purificación de nuestros pecados, lo que estamos cantando, pero además también se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y aquí viene una serie de argumentos también que son añadidos. ¿Saben qué? Cristo es superior a los ángeles. Recuerden que los judíos tenían todo un aparato, ¿cierto?, doctrinal acerca de los ángeles, pero él le dice, a ver,
No se confundan, Cristo no es un ángel. Cristo es Dios y es superior. Anota y noten el capítulo 2. Y es la primera exhortación que el autor hace. Noten, por tanto, otra bizarra retórica, ¿cierto? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, bueno, ¿cómo creen ustedes que van a escapar del juicio de Dios si ignoran el mensaje de Cristo? No van a escapar. Nadie va a escapar si ignora este gran mensaje de salvación. Y por eso que el autor dice, por tanto, ¿cierto? Después de mencionar esto, llamar a los destinatarios a pensar y a reflexionar de los peligros que están, ¿cierto?, latentes de ignorar, en este caso, a Cristo. Nuevamente, en el versículo 5 del capítulo 2, Pablo agrega otros datos. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y hace también una exposición acerca de lo que Dios nos ha dado y además también de las bendiciones que tenemos en Cristo. Cristo gustó la muerte, dice, por todos. ¿Para qué? Por supuesto, para que Él nos pudiera haber redimido. Y eso es lo que hizo el Señor. Después dice en el 14, recuerden, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo se identificó de manera, ¿cierto?, cabal con los pecadores. Él asumió la condición de hombre. Y Pablo nos ayuda a entender en Efesios o en Filipenses capítulo 2 justamente esa idea, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto?, tomando forma de siervo hasta la muerte, ¿cierto? ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Por eso la introducción es, por tanto, en vista de todo lo que estamos viendo, dice el autor, en vista de todo lo que tenemos en Cristo, entonces, ¿cierto?, ahí empieza a hacer el llamado. ¿Y qué llamado hace? Noten el versículo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del elemento celestial, y ahí está el tema esencial. Considerad. ¿A quién? Al apóstol y su sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, antes de entrar, ¿cierto?, en la explicación de esto, noten el trato que usa el autor, ¿cierto? Ahí tenemos la bisagra, hermanos, ¿cierto? Ahí tenemos la idea. Hermanos es un término interesante, adelphoi, pero habla de cercanía. No sé si usted se ha dado cuenta de que nosotros mismos nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, tenemos un mismo Padre. ¿Quién es ese? Dios, ¿cierto? Cristo, ¿cierto? También, por supuesto, es nuestro Dios. Y por eso también nosotros tenemos esa cercanía. Hermanos, el autor no está hablando necesariamente a personas incrédulas, aunque muchos de ellos estaban cayendo en eso, es un tratamiento de cercanía. Por otro lado, también habla de santos. Noten las características. Hermano, si usted es creyente, usted es un hermano, pero también es santo. Y el concepto de santidad aquí, en este contexto, está hablando de una posición y también de una exposición. Posición, recuerde que el concepto de santo es ser apartado de, o apartado también para, y esto tiene que ver con el servicio al Señor. Pero la evidencia de que usted es un santo es la exposición de su vida. ¿Cómo nos conducimos? Si bien es cierto el concepto de santo, y el autor tiene claro esto, está escribiendo a personas que han sido apartadas para un servicio, ¿cierto? O también apartados en el sentido, ¿cierto?, de la justificación o en el sentido de la redención. Cristo o en Cristo nosotros hemos sido apartados y somos salvos, apartados para el Señor. Pero la evidencia de que usted es santo es la manera en que se conduce, es la exposición justamente de esa posición. Dios nos pone en una posición diferente, pero ¿cuál es la evidencia de que eres creyente o de que somos creyentes? Es esa exposición conductual, moral, ética, espiritual de cómo nos conducimos. Ahora, noten el tercer tratamiento. Y por eso que es interesante que en el Nuevo Testamento va construyendo la doctrina de acuerdo también a este tipo de concepto. Noten, hermanos santos, y noten tremenda declaración. ¿Participantes de qué? Del llamamiento celestial.
participantes del llamamiento celestial. ¿Y a qué se refiere esto, cierto? Ahí tiene que ver con el llamamiento de la elección. No se trata, hermanos, del llamamiento del evangelista. Los teólogos hacen una diferencia entre el llamado externo del evangelio y el llamado interno, que tiene que ver con este concepto, con el llamamiento celestial. Déjenme leer una cita interesante. Dice un autor: cuando el evangelio es predicado audiblemente, y cuando la palabra es predicada audiblemente, la boca del predicador emite sonidos, ¿cierto? Hay un llamado externo a la fe y al arrepentimiento. Cualquiera que no sea sordo es capaz de oír las palabras con sus oídos. Las palabras estimulan los nervios auditivos de los regenerados y los no regenerados por igual. Los regenerados experimentan el llamado externo del evangelio, ¿cierto? Y este llamado externo no efectuará la salvación a menos que el llamado sea oído y abrazado en fe. El llamamiento eficaz se refiere a la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Aquí el llamado se halla dentro. Los regenerados son llamados internamente, y todo aquel que recibe el llamado interno de la regeneración responde en fe. Porque hay personas que escuchan el evangelio y sus vidas son transformadas. Es porque el Señor, hermanos, abre el corazón. En esta mañana el predicador está hablando y ustedes no son sordos, están escuchando, están comprendiendo la palabra del Señor. Pero ¿por qué unos abrazan el evangelio y otros no? Hay un llamado externo. Todos los domingos, ¿cierto?, de este púlpito se predica a Cristo. Y todos conocen quién es ese Cristo. Pero hay un llamado celestial, y ese tiene que ver con el llamado de la elección. Hermanos, y esto es una doctrina que está en el Nuevo Testamento, a pesar de que causa problemática en muchos sectores por no aceptar que, en definitiva, que en Dios, ¿cierto?, o quien finalmente es salvo, ¿cierto?, está totalmente ligado a la voluntad del Señor. Noten Efesios por un momento, miren, acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. La elección no es algo escondido, la Escritura es una enseñanza clara del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 3, ¿cierto? Algunos creen que esto es un himno, por la manera en que se expresa aquí el apóstol. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y noten aquí está esta doctrina maravillosa. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿De qué manera, hermanos, yo puedo decir, no, yo escogí a Dios? Si Dios ya lo había hecho antes. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que me pasó a mí entonces cuando conocí al Señor? Uno podría decir que fue una reacción al poder de Dios. No es una acción que inicié yo o que inició usted. No. El mismo que nos llamó nos dotó de un corazón para escuchar esa palabra preciosa del Evangelio. Como dice ahí Pablo, ¿cierto? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que andemos como quisiéramos. No dice eso el texto, ¿cierto? Para que fuésemos como santos, apartados. Y aquí el concepto de santidad tiene esos dos enfoques, ¿cierto? El aspecto posicional y el aspecto experimental. Por supuesto, una persona elegida ha sido apartada por Dios dentro del grupo de los salvados, pero la evidencia de que es salvo es que su vida va a caminar en santidad. Sin duda que la Biblia no dice quiénes son los llamados por lista y nombre, pero sí por su manera de conducirse. ¿Quién es santo será escogido esta persona? Nota la manera en que vive. Y eso es la idea en cierto sentido. Volvamos a Hebreos capítulo 3, ¿cierto? Tenemos entonces a quién se dirige el apóstol. Note el tratamiento cuidadoso que hace el autor. Adelphois, hermanos. Había un barco, no sé si hay todavía, Adelfos, una agencia Adelfos. Bueno, tiene que ver con esta idea de ser hermano. Santos, ese es el aspecto posicional. Los creyentes son puestos aparte, pero también están en deuda. Deben demostrar lo que son. Y en este sentido es lo que está el autor diciendo aquí y recordando. Ahora, ¿a quién se dirige la segunda pregunta? ¿Qué les dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y aquí está lo que les dice y lo que les llama. Considerar. Noten por favor la siguiente imagen. En el capítulo 2, versículo 1,
Es muy interesante lo que dice el autor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea? Muy interesante, el autor hace lo siguiente. En el capítulo 2, bueno, hay un llamado a los sentidos. ¿Por qué? Noten nuevamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Con qué oímos? Con los oídos. Eso es llamado a los sentidos. Obviamente, el autor nos dice, por tanto, es necesario que veamos. Noten que el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan, acompáñenme ahí, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, empieza este tremendo capítulo también, capítulo 1 de Primera Juan, justamente con una alusión a los sentidos. Hermanos, nuestros sentidos deben estar atentos a la palabra del Señor. Nuestra vista, nuestros ojos, lo que escuchamos y por supuesto también lo que sentimos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, eso apunta a los sentidos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿cierto? ¿Con qué tiene que ver eso? Con los ojos, ¿cierto? Lo que hemos contemplado, hay un avance del pensamiento tocante al verbo de vida. Nota en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y saben qué? Dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso es importante cuando venimos a la iglesia traer la vista, traer los oídos, traer el corazón abierto, ¿cierto? Y la mente para pensar. ¿Por qué? Noten el capítulo 3:1, considerad. El término considerad es un término, ¿cierto?, griego, katanoeo, que apunta al intelecto. Muy interesante cuando dice el Señor que debemos amar al Señor con todo. ¿Y qué significa todo? No solamente con los sentimientos. Hermanos, el culto bíblico en muchos lugares, tristemente, casi es una terapia para las personas. Cantamos al Señor y por supuesto eso toca las telas de nuestro corazón. Pero un culto no es una sesión terapéutica para que usted se sienta bien. En muchos cultos, muchas veces la alabanza es más humanista que teológica. Cuando cantamos al Señor, el enfoque es Cristo, hermano. No somos nosotros. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. Por supuesto que cuando cantamos al Señor, las melodías son hechas ¿para qué? Para que también nuestros sentidos, nuestro corazón también pueda ser ablandado. Lo contrario es ser duro. Pero aquí el autor quiere apelar al aspecto, ¿cierto?, del intelecto. El término considerar habla de eso. Habla del asiento de la razón. Es como que el autor dice, ya, ahora por favor siéntense porque necesito que pongan atención. Considerad. Y este concepto, como les dije, es un término que apela al intelecto. Ahora, ¿qué debemos ponderar? ¿O qué deberían ponderar los creyentes? ¿Cierto? Y ahí tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué debemos ponderar? Porque ponderar es muy interesante, es una palabra que explica muy bien el concepto de considerar. Cuando usted pondera, saca lápiz, anota y saca cuentas. Y aquí el autor eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Vuelvo a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, y aquí menciona dos características de Cristo. Aparte de todo lo que ha dicho de Cristo, ¿qué más dice que es Cristo? ¿Cómo dice su Biblia? Dos cosas agrega aquí, ¿cierto? Ahí está nuestro versículo y lo subrayamos. Apóstol y sumo sacerdote. Dos cosas más, ¿cierto? Dos títulos más de Cristo. Él es apóstol y de hecho también es sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, al parecer, este concepto de apóstol relacionado con Cristo quizás este es el único ejemplo que está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa apóstol? Seguramente usted lo sabe, significa enviado. Pero no es cualquier enviado, es un enviado divino. Es un enviado, hermanos, del cielo. Es un delegado, ¿cierto? O un representante divino. Noten en Juan capítulo 6, acompáñenme por favor. Juan capítulo 6. ¿Por qué, cierto, destacamos esto? Juan, cierto, también lo dice aquí en el capítulo 6. El propio Jesús, cierto,
Juan capítulo 6, 60. Es un enviado, es un apóstol, pero es un enviado del cielo, es un enviado divino. Y me gusta mucho esta expresión que usa el Señor tratando de responder a los fariseos, ¿cierto? Versículo 60, después de que el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, ¿cierto? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Son expresiones que en su momento no pudieron soportarlas sus oyentes. Por eso en el 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede aceptar? Mira lo que está diciendo el Señor. Me gusta el Señor Jesús, está súper preocupado por el dolor de estas personas, ¿cierto? Está muy preocupado. Y noten lo que Él sigue diciendo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto se ofende? Miren, le voy a decir otra cosa para que se ofendan más. Eso es lo que está diciendo el Señor. Noten. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero el Señor? Hermano, esta declaración del Señor Jesucristo, de una otra manera, lo que está tratando de decirnos y lo que les dijo a estas personas, es que Cristo es eterno. Él no apareció simplemente en la tierra en Belén y nada más. Él ya era. Si ya les ofendía lo que el Señor estaba diciéndolo con respecto a su sacrificio, Él les dice: chuta, si esto lo ofende, bueno, piensen, ¿de dónde vengo yo? Yo estaba en otro lugar antes. Y eso habla de la deidad de Cristo. Por eso que cuando hablamos del apóstol enviado, hermano, es un enviado del cielo. Es un enviado divino. Ahora, ¿cuál es la idea del concepto de sumo sacerdote? Bueno, algo similar, tiene que ver con ser intermediario. Y aquí el apóstol, ¿cierto? O en este caso el autor más bien de la epístola de Hebreos, nos va a introducir, ¿cierto?, al tema principal de la epístola de los Hebreos. Porque la mayoría de los capítulos lo que hacen es presentar a Cristo como sumo sacerdote. ¿Y quién es un sumo sacerdote? Bueno, aquí tiene usted la explicación preliminar, es un intermediario. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían dos clases de intermediarios: los profetas y también los sacerdotes. Y qué interesante, que Cristo no solamente, hermanos, es sumo sacerdote, también es profeta. ¿Se acuerdan de las enseñanzas y explicaciones del autor en el primer capítulo? Miren, recordémoslo nuevamente. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo de los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Cristo es un profeta. Por supuesto, es más que eso, porque Cristo encarna la palabra misma. Nos ha hablado en Hijo, dice el texto original. Ahora, el apóstol y sumo sacerdote, ¿cierto? Y noten un tercer concepto: de nuestra profesión. El concepto de nuestra profesión es la palabra muy interesante que se menciona en Romanos 10:9. Profesión es confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto?, serás salvo. Hermanos, muy interesante. Tristemente ese versículo ha sido, por supuesto, súper mal interpretado. No todas las personas que dicen: no, sí, por supuesto, Jesús es el Señor. ¿Qué cree usted? ¿Cree que Jesús es el Señor? Sí, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente no vive de acuerdo a lo que el Señor dice. Eso no significa nada. La confesión es literalmente ahí el término homologeo, quiere decir lo mismo, pero tiene que ver no solamente con repetir algo, tiene que ver con vivir esa expresión. Y noten que se añade también al hecho de que Cristo sea mi Salvador y mi Señor, el hecho de que Él es apóstol y sumo sacerdote. Yo confieso eso. Eso es lo que está diciendo el autor, noten. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hermano, ojalá que cada uno de los que están aquí entiendan que Cristo es sumo sacerdote y es un intermediario. Y gloria a Dios por eso, porque ¿cómo podría yo, ¿cierto?, solucionar el problema más grande que tengo, que es mi culpabilidad ante Dios? Cada uno de nosotros, hermanos, ha pecado y tiene suficientemente, ¿cierto?, atenuantes para que Dios nos mande al infierno. Pero a Cristo aparece como sumo sacerdote, como intermediario. ¿Para qué?
para solucionar nuestro mayor problema, la falta de justicia ante un Dios santo. Por eso el autor dice, considerad, piensen, mediten. Esa es la idea del concepto de considerar. Mediten quién es Cristo, nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Ahora, avanzo en esto, hermanos. ¿Qué tiene en mente el autor también? ¿Cuál es la ponderación que se debe hacer? Como ya los dijimos, ¿cierto? El autor dice, considerad al apóstol, ¿cierto? Y sumo sacerdote de nuestra profesión. Pero no es todo. Noten lo que sigue diciendo. Ahí, acompáñenme con su vista. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, ¿qué es lo que saca a relucir el autor? Recuerden, y esto es importante entender, los destinatarios son personas que creen en Cristo, pero están teniendo dudas. ¿Será que Cristo es suficiente? Y como es propio del judaísmo, recuerden que son hebreos que han sido formados dentro de la religión del Antiguo Testamento, con rituales, con ceremonias, con leyes orales, leyes civiles, aparte de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, constantemente tienen en su mente la idea de, ¿será suficiente Cristo? ¿O habrá que, por ejemplo, circuncidarse? Y aquí el autor saca a colación otro aspecto que es una constante en quienes dudan de la suficiencia de Cristo, especialmente en el mundo hebreo, o en este caso judío, la persona de Moisés. Esto no es casual. Él tiene que mencionar a Moisés, pero ponerlo en el orden correcto. Tenemos a Moisés y tenemos a Cristo. ¿Cuáles son las diferencias? La tendencia en el mundo judío en el día de hoy es volver a la Torá, volver a Moisés y oscurecer la superioridad de Cristo. Y eso quiero que veamos, de hecho, a continuación. Pero antes de eso, entender primero qué es el argumento aquí del autor. Recuerden, el llamado es a considerar, a pensar, a reflexionar ¿en quién? En nuestro apóstol y en nuestro sumo sacerdote. Pero aparte de eso, ¿qué más hay? Noten la siguiente imagen, quiero ilustrarlo. ¿Cuál es el fundamento de la fe? ¿Qué dice 1 Corintios 3:11? ¿De memoria? A ver. Gracias, pastor, ¿cierto? Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es el Papa, ¿cierto? No dice eso. ¿Quién es nuestro fundamento de la fe? Es Cristo Jesús. ¿Quiénes forman o dentro de este fundamento? ¿Qué papel cumplen los apóstoles y los profetas? Vaya a Efesios capítulo 2:20. Noten lo que dice Pablo, un tremendo versículo. Si quiere construir su casa, ¿cierto? Cantábamos hace mucho tiempo atrás un corito que hablaba de construir la casa. ¿Dónde? ¿Se acuerdan? En la arena, ¿cierto? No, es la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. ¿Y qué dice este versículo? Edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. ¿Y qué más? Y además, ¿qué más dice el autor, hermano? Siendo la piedra principal, ¿quién? Jesucristo. Ahí tenemos el concepto, hermanos, del fundamento de la fe. Cristo es el fundamento, no el Papa. Mucho menos un pastor, un obispo. Cristo es el fundamento de la fe. Tampoco una corporación. Muchas veces perdemos quizás esa distinción. Hermanos, Cristo es el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el autor aquí? Muy interesante. Pongan atención en esta imagen porque quiero ilustrársela. Y eso es lo que está diciendo el autor. A personas que estiman demasiado a Moisés y las instrucciones del judaísmo. El autor dice, a ver, no se confundan. ¿Moisés fue fiel? Sí. Noten por favor aquí. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del elemento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Cristo es fiel,
Sí, noten la otra comparación. Al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Moisés es fiel? Sí, por supuesto, fue un tremendo siervo del Señor. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa al que lo hizo. ¿Quién es mayor? Jesús es mayor. A personas que insisten en Moisés, que Moisés, ¿cierto? Nosotros somos descendientes de Moisés, somos descendientes de Abraham. A ver, dice el autor, Moisés, perfecto, perfecto siervo de Dios, pero él es menor. Cristo es mayor. Pero además de eso, ¿qué viene siendo Moisés? Miren su Biblia. 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y ya nos ha dicho en el contexto que Cristo, además de ser profeta, es creador de todas las cosas. Ahora, 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, ¿como qué? Lea por favor su Biblia. Como siervo, dice ahí, ¿cierto? Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Noten esa expresión, ese artículo posesivo, sobre su casa. Tenemos una diferencia, ahí está la casa, recuerden que no tenemos que especular quién es la casa ahí, de acuerdo al texto, versículo 6, léalo ahí. ¿El templo? No. Nosotros, los salvados, somos la casa. Entonces, el autor está tratando de mostrar esta argumentación, ¿cierto? ¿A quién? No pierda de vista nunca esto. A creyentes que venían del judaísmo, pero que muchas veces dudaban si Cristo es suficiente. ¿Habrá que volver a ciertos rituales del Antiguo Testamento? Y una piedra de tope era la constante de Moisés. Y él le dice, a ver, Moisés es fiel, Cristo es fiel, pero Cristo es mayor que Moisés y además Cristo es dueño de la casa. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la argumentación del autor? Ahora, la aplicación para nosotros. Quizás nosotros no tenemos ese tipo de problema, aunque quiero mencionar algo, hermanos, acerca de eso. Antes de ello, notemos un resumen de lo que el autor viene diciendo. El énfasis es el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Ahí está. Profeta, el último, no hay más profeta, no ande buscando profecías. Aquí está la palabra del Señor completa, pero además es heredero, creador, divino, sustituto, superior, evangelista también. Capítulo 2, ¿cierto? Él es hecho hombre, ¿cierto? Es vicario, salvador, santificador, libertador, es misericordioso y cercano, no es como los dioses falsos. Cristo es tan cercano, hermanos, como dice Filipenses 2. Que de hecho se hizo hombre. No estimó el ser igual a Dios. Me gusta esa palabra, igual. Él no es un duplicador, ¿cierto?, en menor grado. Él es Dios. Ahora, ¿qué dice el capítulo 3? Noten. Tremenda lista del autor de Hebreo. ¿Cómo puedes dudar de Cristo? Nota todas las características de Cristo. ¿Cómo podemos dudar nosotros? No, es que no estoy tan seguro con Cristo. Qué terrible, hermano. Qué terrible pensar así. En el capítulo 3, él es apóstol, es enviado, pero no es cualquier enviado, viene del cielo. Segundo, es sumo sacerdote. Y lo que tú necesitas es un sumo sacerdote, hermano. Alguien que interceda por ti, porque eres un pecador. Yo soy un pecador y necesito a un intermediario eficaz. Y eso es lo que está haciendo el autor, dándome todas las prerrogativas, dándome todos los datos para que tú no tengas dudas acerca de quién es Cristo. Cristo es superior. ¿Cómo podría yo, hermanos, dudar? ¿Cómo podríamos dudar? Todas las prerrogativas que el autor está sumando, ¿cierto? Sumo sacerdote, fiel, mayor gloria, digno, creador y, por supuesto, dueño de la casa. Ahora, sí. Miren, hay un hilo rojo muy interesante también aquí que se va mostrando. Noten que en la primera sección se habla de cierto sustituto. Eso tiene mucho que ver con vicario, porque está subrayando el argumento esencial de la epístola. Cristo ha venido como sumo sacerdote. Hermanos, estamos en el capítulo 3, pero los demás capítulos están llenos, ¿cierto?, acerca de las prerrogativas de Cristo como sumo sacerdote. Vicario es alguien que representa a alguien,
que intercede por alguien. Vicario no es el Papa, como cree la Iglesia Católica. Vicario es el Espíritu Santo en el día de hoy, ¿cierto? Recuerden que Cristo ascendió a los cielos y ¿a quién mandó? No mandó al Papa ni a Pedro, mandó al Espíritu Santo. Él es el vicario perfecto, hermanos, de Cristo. Pero también este concepto tiene la idea también de ser representante, y aquí se vuelve a subrayar también, en cierto sentido, el concepto que de una u otra manera se puede distinguir con este hilo rojo. Sustituto, vicario y sumo sacerdote apuntan a un aspecto: Cristo murió por ti. Cristo llevó tu culpa y tu pecado, llevó mi pecado, murió en mi lugar. Es mi mejor intermediario. Ahora, ¿para qué les dice lo que les dice? Y aquí vamos con el último versículo. Versículo 6. Noten por favor ahí versículo 6. ¿Para qué les dice lo que les dice? Abran su Biblia ahí, volvamos a recordar. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recuerden, ¿a quién les dice? A hermanos, a santos, a personas que han sido objetos de ¿qué cosa? De un llamamiento. ¿Qué tipo de llamamiento? Celestial. ¿Qué les dice? Que usted y yo consideremos, pensemos, reflexionemos. ¡Wow! Cristo es apóstol, pero además de eso, es sumo sacerdote. Ahora, ¿para qué les dice? Y aquí es lo que tenemos en el versículo 6. Pero tomando lo que viene diciendo en el contexto, es porque hay peligros. ¿Cuáles son los peligros? Por favor, sáltese al capítulo 2. ¿Cuáles son los peligros? Uno puede decir, pero ¿para qué le pones tanto color con tantos datos de Cristo? Si hubiera sido suficiente con 2 o 3 versículos. Y el autor responde, hermano, obviamente, magistralmente en esta epístola. Noten el capítulo 2. ¿Cuáles son los peligros, hermano, a los que estaban expuestos los destinatarios de esta epístola? ¿Y cuáles son los peligros que usted y nuestros hermanos a veces pueden caer? Noten, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué cosa? Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo antónimo de atender? Muy bien, desatender, eso es lo antónimo. Por eso aquí vemos peligros. ¿Cuál es el primer peligro? Desatender, ¿qué cosa? El mensaje. Porque hay personas que no consideran valioso este mensaje, hermano. Está bien, hay personas que son incrédulas. Pero ¿por qué los creyentes, hermanos, muchas veces dicen, bueno, en realidad no es tan importante, no voy a escuchar la palabra del Señor? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el peligro? Desatender el mensaje. ¿Qué otro peligro ve ahí? Por favor, hermano. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. ¿Qué otro peligro usted observa? Muy bien, deslizarse. ¿Se acuerdan? Muy interesante el concepto ahí en el original. Es como cuando dejas un bote mal amarrado en el puerto. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? En este tiempo de verano, ¿cierto? Quizás algunos hemos visitado el mar, hemos visto algunos botecitos ahí amarrados. Pero ¿qué pasa si dejaban un bote mal amarrado? Usted ya lo sabe. La corriente empieza a soltar la mala amarra. ¿Y dónde llega a terminar el barco o el bote en este caso? Quizás queda destruido. Hermano, aquí hay un peligro que el autor quiere decir. Cuidado con deslizarse. Cuidado con deslizarse. Y eso es una cuestión que usted, ¿cierto?, mismo puede caer. ¿Qué otro peligro hay, hermano? Perder la salvación. Lo hemos estudiado. La salvación no se pierde. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? Perderse. Y aquí básicamente tiene que ver con esto, con perderse. Pero la idea es ignorar el mensaje. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación? ¿Cierto? Y ahí podemos aplicar la idea de metonímica, ¿cierto? De metonimia, que se refiere en este caso al mensaje. Si tú ignoras el mensaje, no queda otra solución. Hermanos, todos los domingos, desde este púlpito se habla de las excelencias de Cristo. Es el mensaje para ti necesario. Un día vas a morir y te vas a enfrentar al Creador. ¿Qué vas a hacer?
si ignoraste todo el tiempo su mensaje? ¿Cómo escaparemos? No hay escapatoria. ¿Para quien ignora este mensaje? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación? Por eso dice una salvación y no dice grande. ¿Cómo dice? Tan grande. Ay, hermanos. Ahora, ¿para qué les dice peligros? Desatender el mensaje, deslizarse y perderse. Pero hay otro peligro también que yo quiero mencionar esta mañana y quizás también poder explicar porque es algo contingente. Capítulo 3, noten por favor, ahí ya lo tienen, perdón. Volver a la ley, ignorando la superioridad de Cristo. Y déjenme añadir algunas cosas que son importantes esta mañana. Ignorar, ¿cierto?, a Cristo, tratar de volver a la ley. Hermanos, ¿saben que en el día de hoy hay varias sectas que están en medio nuestro? De hecho, el otro día estábamos en casa y me llegó una carta de una mujer con mucho cariño. ¿Quién la leyó? Y se enojó, menos mal, ¿cierto? Es muy interesante, hermano, escrita a mano. ¿Y por qué les menciono esto? Era una carta de una testigo de Jehová, invitándome a considerar ciertas cosas, ¿cierto? ¿Quién hace eso en el día de hoy? Escribir a mano. ¿De qué habla eso? Sutileza, ¿cierto? Hay un interés, entre comillas, porque nadie escribe a mano, nadie gasta tiempo en eso. Pero noten las tácticas que están teniendo esta secta. Por supuesto, una persona dice, wow, esta persona está interesada en mí, está escribiendo de su propio puño, voy a escucharla. Claro, generalmente cuando converso con las testigos de Jehová llega un momento en que no me quieran escuchar después de mí, así que no va a funcionar el caso. Porque llega un momento de la discusión, ¿cierto?, de la conversación que se produce ahí un cortocircuito y estas personas no piensan más. Están tan enseñadas, hermano, a responder de una manera, son enseñadas de esa forma. Pero nosotros, hermano, quizás no siempre lo mencionamos. Las sectas más tradicionales el día de hoy, los testigos de Jehová, ¿cierto?, los mormones, los adventistas también. Pero hay una secta que está haciendo estrago en el día de hoy. Conversaba con un pastor el otro día, mientras estaba en Licán, de cómo es un movimiento, ¿cierto?, que está muy de moda en el día de hoy, está haciendo estrago en muchas iglesias. Y tiene que ver con el movimiento de raíces hebreas. No sé si lo has escuchado. Hermano, este movimiento tiene que ver con el judaísmo, tratar de judaizar. Y es muy, muy interesante porque es la secta más antigua, de hecho. Más antigua. Y en el día de hoy está haciendo estragos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? El movimiento de raíces hebreas es un movimiento, ¿cierto?, que quiere purificar en realidad y pretender ser la verdadera religión. En realidad este movimiento no es una vuelta a Dios, es una vuelta a la Torá, o sea, a la ley, a Moisés. ¿Y cuáles son sus pretensiones? Bueno, o qué incluye, cómo lo podemos detectar. Bueno, tratan de volver a las costumbres hebreas, ¿cierto? Recalcar de que debemos celebrar las fiestas, tener culto el Shabbat, el sábado, ¿cierto? Volver a ciertos rituales como la circuncisión. Y se les conoce porque siempre están mencionando, su vocabulario ha cambiado, no hablan de Jesús, hablan de Yeshua, Elohim, ¿cierto? Kadosh, Shalom, todo el tiempo. No sé si conoce este tipo de personas, pero tristemente, hermano, eso se está viendo mucho. Hay una especie como de hebraización del gentil. Quieren ser, siendo gentiles, hebreos. Por eso que quieren y están constantemente hablando en hebreo, aunque saben un par de palabras, no entienden muchas veces lo que significa. Usan kipá, este gorrito acá atrás, ¿cierto? Algunos. Y en el fondo, en algunos casos, son simplemente, hermanos, a lo mejor una recapitulación de ciertos rabinismos también, o prácticas rabínicas. Tristemente, hermanos, eso está afectando en el día de hoy a muchas iglesias. Pastores están hablando todo el tiempo en hebreo, algunos que ya se creen hebreos, ¿cierto? Y no estoy diciendo que sea mal estudiar el idioma hebreo, no. Cuando nosotros estudiamos en algún momento, tenemos que tener consciente de no perder la conciencia. Sabes un poco de idioma, pero eso no me debe llevar a perder la conciencia. Tristemente este movimiento, hermano, como les digo, ha hecho estragos. ¿Cuáles son los peligros y pretensiones de esta secta? Porque básicamente es una secta,
hermano? Bueno, una vuelta a la ley, soteriológicamente quieren volver a guardar las obras de la ley para ser salvos. No, es que hay que hacer los mandamientos de, ¿cierto?, Elohim, de Dios. Y el cristianismo, de hecho, no lo está haciendo. Es una vuelta a las sombras, no a la realidad. De hecho, uno de los argumentos del autor de Hebreos es que todo lo antiguo era una sombra. ¿Y cuál es la realidad? Cristo. Todo apuntaba hacia Cristo. Y este movimiento lo que pretende es volver a las sombras y ignorar, hermanos, a Cristo. Hay una negación, por supuesto, de Jesús. Yeshua sí, fue un maestro, pero no es Dios. Lo tratan, hermanos, de fragmentar. Yeshua sí, pero Él no es Dios. Elohim es Dios. Hablan de muchas cosas que no entienden, hermanos, lo que el propio Nuevo Testamento adjudica a Cristo como Señor y también como Dios. Y por supuesto, tratan de judaizar a los cristianos. ¿Cómo? ¿Sabías que Jesucristo, Yeshua, fue el Hijo de Dios, pero no era Dios? Y hay que guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un peligro, hermanos, que estamos viendo. Quieren volver a leyes dietéticas también, ¿cierto? A las festividades. Y como dice un pastor, ¿cierto? Es muy interesante. Alpizar, creo que es el apellido, muy interesante. Uno de los peligros también de este movimiento es la disforia étnica. ¿Qué es eso, disforia? No sé si se han dado cuenta de que en el mundo, ¿cierto?, LGBT, dentro de ese grupo tremendo que ya tiene un montón de siglas, una de las justificaciones también de muchas personas que se adhieren a estos movimientos, en el caso de hombres, es creer que son mujeres o mujeres que son hombres. A eso se le cataloga como disforia de género. Pero muy interesante lo que dice este pastor, ¿cierto? En este movimiento de raíces hebreas hay una disforia étnica. Chilenos que se creen hebreos, argentinos que se creen hebreos, mexicanos que se creen hebreos. Es una negación, obviamente, al aspecto étnico. Hermanos, nosotros somos creyentes, no somos hebreos. Somos chilenos, salvados por el Señor, por supuesto. Usted no se transforma en un hebreo. Es un chileno salvado por el Señor. Ahora, no quiero, hermanos, pasar por alto esto y dar algunas respuestas interesantes. Acompáñenme, por favor, antes de terminar, Gálatas, capítulo 3. Uno podría pensar, qué extraño esto, pero no es tan extraño, porque realmente esto básicamente tiene que ver con un judaísmo moderno en el fondo. Gálatas, capítulo 3. Esto ya Pablo lo trata, pero magistralmente, por ejemplo, en Gálatas. ¿Cómo le llama a esta idea, a este judaísmo, ¿cierto? Que uno podría decir protojudaísmo o el judaísmo original del primer siglo, esta idea de querer volver a los rituales. Recuerden que la primera sesión de iglesia en Hechos 15, ¿qué es lo que alegaban algunos judaizantes? Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y esa fue una de las primeras discusiones que justamente la iglesia tuvo para declarar y decir, ok, perfecto, esto solamente se le va a pedir a los gentiles. No hay ningún requisito de volver a las leyes ceremoniales, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Ahora, noten, ¿cómo le llama Pablo a esto? ¿De qué se trata de acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 1? Léalo por favor usted para que usted pueda entender y adquirir, ¿cierto?, una defensa acerca del Evangelio. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Noten que Pablo está refutando al judaísmo en Gálatas. ¿Y cómo lo podríamos definir? ¿De qué se trata esto? Noten la expresión de Pablo. Es muy amable Pablo, ¿cierto? ¿Cómo les llama a estas personas que estaban dejándose llevar por esto y tratando de abandonar a Cristo, de hecho? Por eso que es muy interesante que Gálatas, Romanos y Hebreos forman un tridente, pero hermanos, poderoso en contra, obviamente, de todas estas sectas y de la secta más antigua, que es el judaísmo, y este movimiento que ha reflotado en el día de hoy. Hermanos, ¿de qué se trata esto? Se trata de una insensatez. ¿Quién nos fascinó, dice el apóstol? ¿Quién los embrujó? Dice otra traducción, porque de eso se trata el concepto original ahí. ¿Quién los encandiló? Ahora, noten por favor, hermanos, en el versículo 1 también, se trata de una fascinación herética. Pero noten el versículo 7. ¿De qué se trata? Léanlo ahí, por favor. En este caso,
5:7. Noten el 5:7. ¿De qué se trata? Implícitamente lo está diciendo. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para obedecer a qué cosa? A la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es este movimiento? ¿Es la verdad? Es un alejamiento de la verdad. Noten, hermanos, el contraste que también hace Pablo. Versículo 1 de capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cierto? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Noten que Pablo hace un montón de preguntas retóricas. Y las preguntas retóricas, mientras las respuestas están ahí. No hay que explicarla. Ahora, noten, esto es contrario a la fe ortodoxa, a la fe del Nuevo Testamento, a la doctrina apostólica. Noten lo que dice el 6, el 7. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿O qué relación tenemos con Abraham? ¿Es por medio de la observancia, hermanos, de la ley, de la Torá? Miren, déjenme leerlo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Se da cuenta cómo está Pablo refutando este movimiento ya? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Después sigue diciendo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas de vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por guardar la Torá o por oír con fe? Noten por favor el versículo 13, versículo 10 más bien. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué les pasa ahí? ¿Qué dice Pablo? Están bajo maldición. Hermanos, pretender volver a la ley es volver a estar bajo un yugo no solamente de maldición, también bajo un yugo de esclavitud. Noten por favor, hermanos, capítulo 2 de Gálatas, los primeros versículos. De hecho, Pablo tiene que corregir incluso al apóstol Pedro, hermano, porque él también llegó a confundirse en cierto sentido por esto. Noten los primeros versículos. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar, noten el calificativo de Pablo. Cuidado, hermanos. ¿A pesar de qué? De los falsos hermanos. ¿Hay falsos hermanos? ¿Pueden haber falsos hermanos? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar, noten, nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a la pureza del movimiento de raíces hebreas. ¿Qué dice su Biblia? ¿Para reducirnos a qué? A esclavitud. Hermanos, noten el capítulo 3 de Gálatas, 23 al 27. Pero antes, capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahí está el propósito de la ley, ¿cierto? A fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe. Pero venida la fe, ¿qué dice Pablo? Ya no estamos sujetos a ese ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No necesitamos volver, hermanos, a la Torá. Por supuesto que el creyente genuino cumple la Torá, pero desde el punto de vista de la justificación y la redención, fue solo Cristo que cumplió la ley. Cumplir la ley es ignorar, hermanos, en este caso, a Cristo. Finalmente, el capítulo 5 de Gálatas, los primeros versículos. Noten la consecuencia y el peligro que incluye el prestar atención a este movimiento reflotado en el día de hoy. ¿Cuál es el llamado? Estad, pues, firmes. Noten qué precioso, hermano, en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
y no estéis otra vez sujetos a este movimiento de purificación. No, ¿y cómo le llama Pablo? Al yugo de la esclavitud. He aquí, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, bueno, de nada le va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. ¿Quieres seguir estas raíces hebreas? Te circuncidaste, pero no solamente tienes que circuncidarte, tienes que apedrear a tu hijo cuando se porte mal. Porque eso también tiene que ver con la ley. Y si no guardas toda la ley, entonces eres infractor de la ley. Sigue diciendo Pablo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por supuesto, las personas que siguen este movimiento y propagan esta secta no están dispuestos a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es un texto que ha traído mucha discusión en el mundo teológico. ¿A qué se refiere con esto de la gracia habéis caído? Claro, es muy importante en estos casos ver el contexto. ¿A qué se refiere? Y de hecho, noten por favor en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 16, otro versículo que ha sido, ¿cierto?, un versículo para debate. Noten, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel. No, la iglesia es Israel ahora. Pero cuando entendemos el contexto, entendemos, ¿por qué Pablo está argumentando de esta manera? El verdadero israelita, el que se somete a Cristo. Por eso Pablo dice aquí, a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla de Cristo. La regla de la libertad en Cristo, ¿cierto? Dice paz y misericordia, ¿cierto? Y además paz y misericordia sea a ellos y al Israel, o sea, a los verdaderos judíos creyentes, que no están volviendo a la Torá, sino que han entendido que el fin de la ley es Cristo. Ahora, hermanos, termino con lo siguiente. ¿Para qué les dice eso? Y aquí está el concepto del desafío. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Volvamos ahí a Hebreos, por favor, para terminar. Hebreos, ¿cierto? Nuestro pasaje ahí, en el capítulo 3. Este es un desafío que hace el autor, después de presentar más argumentos sobre la suficiencia de Cristo, sobre su carácter, ¿cierto?, apostólico. Él fue un enviado, y su carácter sumo sacerdotal. No necesitamos nada más. Cristo es nuestro representante. Él ha muerto por nuestros pecados. Esto igual elimina todo este tema, hermanos, de la confesión que hay en el mundo católico hacia el sumo sacerdote. No, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Recuerden que la palabra sumo significa máximo, superior. ¿Y quién es ese máximo y superior? Por supuesto, el Señor. Finalmente termino diciendo lo siguiente aquí, hermanos. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y ahí está la condicionante. Si retenemos. Los destinatarios estaban dudando, decían, ¿será suficiente Cristo? Y el autor está diciendo, noten todas las prerrogativas que tiene Cristo. ¿Quieres ser parte de esa casa? Bueno, tienes que retener. ¿Qué cosas tienes que retener? A Cristo. Noten, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, eso tiene que ver con la fe, y el gloriarnos en la esperanza. Muy interesante que la palabra gloriarnos tiene que ver con orgullo. Hermano Juan nos enseñaba, por supuesto, correctamente, que tenemos que tener cuidado con decir, estoy orgulloso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De mi hijo. Estoy orgulloso de mi trabajo. Cuidado. Si en algo podemos usar este concepto, solamente tiene sentido si hablamos de Cristo. En Él debemos gloriarnos. Yo soy un pecador, perdido, pero me gozo ¿en quién? En mi Salvador. Ahora, déjenme terminar con algunas conclusiones, hermano. Primero, ¿cierto? Ahí dice lo siguiente. El autor se dirige a hermanos, quienes han sido llamados. Por ende, deben responder a ello. ¿Usted es un santo? ¿Usted es un llamado del Señor? ¿Es un hermano? Hermano, la pregunta es, ¿usted vive como un santo? Su conducta,
su vocabulario, su pensamiento. Segundo, el autor hace un llamado urgente a considerar a nuestro apóstol y sumo sacerdote. Hermanos, Cristo no solamente es nuestro Salvador, todo el mundo quiere un Salvador, todos tienen seguro para todo en el día de hoy. Y por si acaso también acepté al Señor en mi corazón hace 20 años atrás, aunque no estoy ni ahí con la iglesia. Todo el mundo quiere un Salvador. Pero el autor dice, consideren, piensen, Cristo además de ser Señor, es el enviado por excelencia y además es sumo sacerdote para tu problema, para tu peor problema, para mi peor problema, mi pecado. Considéralo, piénsalo. Tercero, Moisés fue fiel, pero ¿quién era Moisés? Era un siervo, hermano. Jesús fue fiel, pero Él es dueño de la casa. En Él, ¿cómo estamos? ¿Necesitas volver al judaísmo? ¿Necesitas guardar la Torá? Vamos a empezar a usar lenguaje hebraico, shalom, ¿cierto? Así nos vamos a despedir ahora. Cuidado, hermano, con los peligros de lo que trata de desviarnos de la suficiencia de Cristo. Cuarto, noten qué interesante, la perseverancia no es un requisito de la fe, es la consecuencia de la fe. No, hay que perseverar, si no se va a perder la salvación. Tristemente, hermano, eso es lo que piensan muchas personas en el mundo evangélico. Hay que portarse bien. No, la evidencia de que eres creyente es que vas a retener, es que vas a perseverar en la fe. 5. Si retenemos, a Cristo, no solo demostramos con ello una respuesta al llamado del autor, sino que evidenciamos que hemos sido llamados. Hermanos, lo más precioso de nuestra vida es Cristo. Por eso que no hay sentido de gastar tiempo con los focos de este mundo. Muchas veces los focos de este mundo encandilan, tristemente a veces los creyentes, cuando tienen el sol frente a nosotros que es Cristo. Yo no sé, hermano, cuál es el grado de compromiso que usted tiene con Cristo. Pero el autor está haciendo un llamado urgente a considerar a Cristo. Y finalmente, hermano, el autor advierte acerca del peligro de la incredulidad y sus consecuencias. Es un llamado también a la reciprocidad. Noten, por favor, el versículo 7 en adelante. Lo voy a leer solamente porque es parte del próximo tema también. Recuerden, por lo cual, y usted va a entender al tiro, ok, nos acaba de hablar acerca de considerar a Cristo como enviado y sumo sacerdote. En vista de esto, aquí está el llamado. Esto está anclado con lo que viene a continuación. Solamente voy a mencionar un par de cosas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, noten que es muy interesante lo que hace el autor, remite al Antiguo Testamento para argumentar, para gente que está enraizada en el Antiguo Testamento, insiste en el Antiguo Testamento. Pablo usa el Antiguo Testamento para decirle lo siguiente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, aún así se pusieron duros. Versículo 12, y aquí está el llamado a la reciprocidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y qué es tener un corazón malo? De acuerdo al texto. Noten, versículo 12. Mirad, es un llamado plural, no es un llamado simplemente a los ancianos de una iglesia, es un llamado a todos nosotros. Mirad que no haya ninguno entre nosotros con corazón malo. ¿Quiere tener un corazón malo? ¿Qué dice su Biblia? Versículo 12. De incredulidad. Corazón malo de incredulidad para apartarse, hermanos, noten qué interesante, no de la iglesia de Centro Bíblico en Petrus. ¿Quién? ¿Para apartarse de quién? Del Dios vivo. Antes que los ancianos exhorten a los que están dudando. ¿Qué dice su Biblia? Exhortaos los unos a los otros. ¿Aló? Hola, viejo, ¿cómo estás? Te he echado de menos en la iglesia. ¿Qué pasó? Muy pocas veces hacemos eso. Pero noten que en el Nuevo Testamento está lleno de este tipo de llamados. Exhortaos los unos a los otros. Y noten,
cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad. Hermanos, hay un escalafón decadente. Todo empieza con dudar. Es peligroso dudar cuando hay tantas evidencias, hermanos, de la verdad de Cristo. El escalafón decadente empieza con la incredulidad, pero también después termina con la dureza. Hermanos, cuidado con endurecer nuestros corazones. Cuidado, es una advertencia, hermanos, muy delicada. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué triste es cuando tú y yo a veces endurecemos nuestro corazón. Hermanos, considerad, pensemos en eso, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias que nos ayudas a entender que este mundo es pasajero y que bueno es saber que podemos disfrutar de estas cosas de la vida, sin duda. Pero qué fatal, Señor, es ignorar a la persona de Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo? Pero Padre, ayúdanos no solamente a considerar a este sumo sacerdote y este apóstol, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a librarnos del peligro de tratar de volver a ciertos ritualismos, como claramente los destinatarios de esta carta estaban propensos a hacer, ignorando la suficiencia de Cristo. Esa es la realidad quizás de ellos. Y tristemente, de muchos creyentes en el día de hoy que han prestado sus oídos a este judaísmo moderno. Pero también ayúdanos, Señor, a no prestar oído muchas veces a las entretenciones superficiales y pasajeras de este mundo. Padre, tú nos has dado todo para servirte a ti. Ayúdanos, por favor, Señor, a no encandilarnos, Señor, con cuestiones que no tienen ni una trascendencia en la eternidad. Y ayúdanos, Señor, a entender la suficiencia de tu persona. Muchas gracias, Señor. Amén.